Mi nombre es María Fernanda Chacón Ruiz y yo les hablaré acerca de las hormonas, su clasificación y algunas de las funciones de estas. Bueno, primeramente quiero explicar lo que es una hormona. Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y circulan a través de la sangre hacia los órganos y los tejidos. Estos componentes químicos intervienen en los procesos del metabolismo, el crecimiento y el desarrollo. Se clasifican en 5 tipos principales. El primero es el derivado de aminoácidos, como la dopamina, la catecolamina y la hormona tiroidea. El segundo es el apartado de los neuropéptidos pequeños, como hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de tritopina, la somatostatina y la vasopresina. El tercero son las proteínas grandes, como la insulina, la hormona luteinizante y la hormona paratiroidea. Y el cuarto apartado es el de las hormonas esteroideas, como el cortisol, los estrógenos, que son sintetizados a partir de precursores con base de colesterol. Y el último y quinto apartado son los derivados de vitamina, como retinoides, que es la vitamina A, y la vitamina D. Entre las funciones principales más importantes reguladas por las hormonas se encuentra el correcto funcionamiento de múltiples órganos, el crecimiento y desarrollo del cuerpo humano, la reproducción, las características sexuales, el uso y almacenamiento de energía y el control de los niveles en sangre de líquidos. Yo les voy a hablar sobre los elementos morfológicos en el sistema nervioso, comenzando por la estructura básica de neuronas, las cuales la mayoría tienen 4 estructuras o regiones, las cuales son el soma, la dendrita, axón y botones terminales. La mayoría se clasifican de acuerdo a la forma en cómo sus axones y dendritas parten del soma. Está el multipolar. Este tipo de neuronas de la membrana somática emiten un solo axón y los botones de muchas ramificaciones dendríticas. Están los bipolares, que emiten un axón y un árbol dendrítico en lugares opuestos del soma. Por último está el unipolar. Estos tienen su única función, que sale del soma y se divide cerca de él en 2 ramas. También las neuronas constituyen solo la mitad del volumen del sistema nervioso central. Aparte de eso, existe una serie de células de soporte y protección, las cuales se llaman neuroglocitos. Existen varios tipos de estos. Los 3 más importantes son los astrocitos, oligondrecitos y microgliocitos. Aparte de esos que son los más importantes, hay otros 2 que son las células del Schwann y la barrera hematoencefálica. Vamos a empezar con las características básicas del sistema nervioso central. El sistema nervioso está formado por el encéfalo y la médula espinal, que componen el sistema nervioso central, así como por los nervios craneales, raquídeos o espinales, y los ganglios periféricos, que constituyen en el sistema nervioso periférico. El encéfalo se divide en 3 áreas: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Estos 3 también entre ellos se dividen en 2 más. Vamos a comenzar con el mesencéfalo, que se divide en el telencéfalo y el diencéfalo. El segundo, que es el mesencéfalo, se divide en el tactum y en el tegmentum. Y por último, el romboencéfalo se divide en el metencéfalo y el mesencéfalo. La médula espinal es una estructura larga y cónica de un grosor aproximado al del dedo meñique. Su principal función consiste en distribuir fibras motoras en los órganos efectores del cuerpo glandular y músculos, y en recoger información
somotensorial que ha de ser enviada al encéfalo. El sistema nervioso periférico se divide en el encéfalo y la médula, que se comunica con el resto del cuerpo a través de los nervios renales y raquídeos. Estos nervios forman parte del sistema nervioso periférico, que conduce información sensorial al sistema nervioso central y mensajes desde este último hasta los músculos de las glándulas del cuerpo. El sistema nervioso semántico está compuesto por precisamente los nervios raquídeos y los nervios craneales. Los nervios raquídeos salen de la columna vertebral y viajan hacia los músculos o hacia los receptores sensoriales que inervan, ramificándose rápidamente a medida que avanzan. Los nervios craneales, hay 12 pares unidos a la superficie ventral del encéfalo. La mayoría de ellos desempeñan funciones sensoriales y motoras referentes a la región de la cabeza y el cuello. El sistema nervioso neurovegetativo o sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso de dos sistemas automáticamente dependientes que tienen una división simpática y la división parasimpática. Bueno, ahora a mí me tocará hablar sobre los neurotransmisores. Para empezar, el sistema nervioso se compone por dos tipos de células, las células neuronales y las neurogliales, que se les abrevia glía. Las primeras son las encargadas de conducir los mensajes bioeléctricos, mientras que la glía les da soporte. No obstante, ambas células están involucradas en la producción y el control de los neurotransmisores. En cuanto a su clasificación, los neurotransmisores se pueden clasificar como excitadores e inhibidores. Los primeros tienden a despolarizar la cara célula sináptica, mientras que los inhibidores hacen todo lo contrario. Asimismo, es importante mencionar que algunos neurotransmisores pueden ser aminas biógenas endógenas, es decir, se forman a partir de la degradación de las moléculas biólogas como los aminoácidos y las proteínas. Su principal función es la neuromodulación, que en otras palabras son los encargados de recibir y liberar la célula sináptica. Se distribuyen por todo el sistema nervioso, tanto el central como el periférico. Y ambas, a su vez, se dividen en dos grupos de monoaminas, los cuales son las catecolaminas y las indolaminas. Las primeras, las que son las catecolaminas, son un grupo de sustancias que están conformadas por la norepinefrina, epinefrina, la adrenalina y la dopamina. Estas sustancias derivan de la tirosina, la cual obtenemos gracias a la alimentación, y que tiene como características tener un núcleo catecol y una amina de estructura. En cuanto a las otras, que son las indolaminas, este grupo pertenece a la serotonina. Y este tipo de neurotransmisores contiene un grupo indol en su estructura. En el caso específico de la serotonina se sintetiza a partir de la transformación de los aminoácidos como el triptófano. ¿Bien? Entre algunos de los neurotransmisores más importantes está la serotonina, que es un neurotransmisor excitador relacionado con la emoción, la regulación del estado de ánimo, deseo sexual, apetito y asimismo ayuda en la modulación de la ansiedad y la agresividad. Las neuronas que sintetizan la serotonina, se encuentran en el tallo cerebral y ayudan a cumplir muchos procesos autónomos. Adicionalmente, las neuronas actúan en partes cerebrales como el hipocampo, el septum, la amígdala, el hipotálamo y el neocórtex. Por otro lado, estudios señalan que niveles altos de serotonina producen la sensación de bienestar, relajación, mejor autoestima y concentración. Y a su vez, niveles bajos de serotonina pueden producir problemas del sueño, baja autoestima, depresión, pérdida del control de la ira y el trastorno obsesivo compulsivo. Por otro lado, tenemos el ácido gamma, que se le puede abreviar como GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central y sintetiza a partir del aminoácido precursor llamado glutamato, por medio de la enzima descarboxilasa del ácido glutámico. Funciona como un freno para los neurotransmisores excitadores y este neurotransmisor juega un papel muy importante en la cognición, el comportamiento y respuesta frente al estrés. Asimismo, relaciona con algunas psicopatologías que inhiben la actividad neuronal. De lo anterior resulta que niveles bajos de gamma incrementan la actividad neuronal y también ocasiona ansiedad.
Y a su vez, por otro lado, el GABA está ausente. Si está ausente en algunas zonas del cerebro, puede producir epilepsia. Bien, por mi parte, eso sería todo por los neurotransmisores. Ahora bien, les voy a explicar qué es la sexualidad. La sexualidad es un conjunto de comportamientos y estrategias que los individuos usan para atraer físicamente a otro individuo. Es un fenómeno natural, tanto en los seres humanos como en otras especies animales. Para que una especie no desaparezca del planeta, sus integrantes deben reproducirse. Por ello, una de las características fundamentales de los seres vivos es la reproducción, cuyos mecanismos, aunque sean muy distintos, se conocen en términos generales como sexualidad. Durante la reproducción sexual, el material genético de los individuos se combina para producir una descendencia genéticamente diferente de sus progenitores. Las especies que se producen sexualmente deben tener dos tipos diferentes de individuos, la hembra y el macho. La sexualidad resulta de una combinación de factores biológicos, a los llamados internos, y sociales, los llamados externos, de cada individuo. Esta combinación de factores ocasionan cambios en el cuerpo y la mente. Ahora, hablando sobre las estructuras biológicas implicadas en los procesos de reproducción, podemos incluir al sistema reproductor femenino y también al sistema reproductor masculino. El sistema reproductor femenino consiste en estructuras que producen gametos femeninos, también llamados óvulos, y secretan la hormona sexual femenina, el estrógeno. Algunas de las principales funciones del aparato reproductor femenino son la producción de óvulos para la fertilización por el espermatozoide y proporcionar condiciones apropiadas para la implantación del embrión. Ahora bien, hablando de la anatomía del sistema reproductor femenino, podemos incluir en los órganos como el útero, los ovarios, las trompas de falopio, el cuello uterino y la vagina. Ahora, hablando del sistema reproductor masculino, podemos empezar con algunas de sus funciones, que serían excitación sexual, erección, orgasmo, eyaculación del semen y bueno, hablando exclusivamente de los testículos, podemos decir que ellos producen espermatozoides, esa sería más bien su función, y así liberar la sangre de hormonas sexuales masculinas, que en este caso es la testosterona. Ahora, hablando de cuáles son las partes que lo construyen, serían los testículos, el sistema de conductos, que está conformado por el epidídimo y el conducto deferente, las glándulas accesorias, que incluyen las vesículas seminales y la próstata, y el pene también. Otro método que podemos mencionar es el método natural, que este consiste en no utilizar condones, no utilizar algún tipo de pastilla, sino en ir siguiendo el ciclo de fertilidad de la mujer, que este no es muy recomendable, pero se puede llevar un asesoramiento médico. También como unos métodos anticonceptivos extras podemos incluir el DIU, que es muy recomendable también, y también se pueden incluir los parches y como algún método reversibles tenemos la ligadura de trompas o bloqueo tubárico y también tenemos la vasectomía, pero todos sabemos que la vasectomía sí se puede revertir.